Aleluya, sí. Si es para el Señor, dáselo fuerte, por favor. Si es para mí, también. Si es para el Señor, podemos hacerlo un poco mejor. Se merece lo mejor. He deserves the best. Aleluya, le damos gracias a Dios. We give thanks to the Lord. Hoy nos sentimos emocionados. We are super happy. Tenemos con nosotros de visita a nuestro hermano Juan y Wanda. We have visitors, Juan and Wanda with También us. tenemos desde Puerto Rico a Luis Pagán. From Puerto Rico, we have Luis Así Pagan. que Dios nos ha bendecido God has blessed us con nuestras visitas with our visitors. y que nos ha añadido a nuestros hermanos que siempre se reúnen con nosotros cada domingo. Yes, and they added on for the people who are with us every Sunday. Y no tomamos eso un poco. And we don't take that Así lightly. que le damos gracias a Dios. So we give thanks to the Lord. Porque gracias a cada uno de ustedes Because thanks to each and every hay una one. iglesia en esta ciudad There's a church in this city que es donde se predica la palabra del Señor. where the word of God is preached. Estamos contentos. Esta mañana estuvimos predicando en otra iglesia We're super happy because we were in another church preaching en el área de Deltona in the area of Deltona. y estamos gozosos por lo que Dios está haciendo. And we're super happy with what God is doing. Así que So therefore, yo les quiero pedir que preparen sus corazones I'm going to ask that you prepare your para lo hearts que Dios ha puesto en mi corazón, que comparta con cada uno de ustedes. for what God has put in my heart for each and every one of you. En esta tarde te quiero hablar This afternoon, I want to talk to you del poder del Espíritu Santo en los creyentes. of the power of the Holy Spirit in the believers. El poder del Espíritu Santo en los creyentes. The power of the Holy Spirit in the Yo le he believers. puesto como título al mensaje: And I have titled the message, de lo que tengo te doy. What I Have, I Give to You. De lo que tengo te doy. What I have, I give to you. Mira el que está al lado tuyo y dile: de lo que tengo te doy. Tell the person next to you, what I have, I give to you. Yo quiero que me acompañen en la palabra en el libro de los Hechos, I want you to accompany me in the book of Acts, capítulo 3, de los versos del 1 al 9. chapter 3, verses 1 through 9. Esto es un texto muy conocido This is a text that is very known. y mucha gente predica de este texto. And many people preach on this text. Se trata del cojo de hermosa, la curación de un cojo. And it speaks about a lame man that healed. Y lee de esta manera: And it reads in this way. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the 9th hour. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms from those who entered the temple. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked for alms. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. And fixing his eyes on him with John, Peter said, Look at us. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. So he gave them his attention, expecting to receive something from them. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. And Peter says, Silver and gold I do not have, but what I do have I give to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankles bones received strength. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando, y saltando, y alabando a Dios. So he, leaping up, stood and walked, and entered the temple with them, walking, leaping, and praising God. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. And all the people saw him walking and praising God. Esto es palabra de Dios. This is the word of God. Padre, tu palabra es bendecida de principio a fin. Your word is blessed from beginning to end. En este momento me humillo ante ti, And Señor, this time I bow down to you, reconociendo que sin ti nada soy, recognizing that without you I'm y nothing. vengo clamando And I come crying out, para que tú me des sabiduría and you give me wisdom
conocimiento y revelación, knowledge and revelation, para que el poder que tú has depositado en mi vida so that the power that you have deposited in my life sea manifiesto en esta hora, can be manifest in this time, para predicar tu palabra con denuedo. so I can preach your word with boldness. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Father, I ask in the mighty name of Toma control de este mensaje Jesus, take control over this message, para que tu pueblo sea bendecido. so that your people may be blessed. En el nombre de Jesús hemos orado. In the name of Jesus we have prayed. Amén, amén, amén. Amen, amen, amen. De lo que tengo te doy. What I have, I give to you. El pasaje que acabamos de leer es la continuación The passage that we just read is a continuation de un sinnúmero de hechos que estaban aconteciendo of countless events that were happening por el poder del Espíritu Santo que portaban los creyentes. through the power of the Holy Spirit that the believers carried. La palabra dice que muchas maravillas y señales acompañaban a los apóstoles. Many signs and wonders accompanied the apostles. Una de las señales y las maravillas era One of the signs and wonders were que 120 personas that 120 people habían permanecido en la espera del cumplimiento de una promesa. have remained waiting for the fulfillment of a promise. La espera del cumplimiento de una palabra de Dios. The waiting of a fulfillment of the word of God. Luego de esto observamos en la palabra Then we observe in the word que el Espíritu Santo descendió como el cumplimiento de esa palabra. that the Holy Spirit descended as the fulfillment of the word. Y luego más tarde vemos a un Pedro And then we see later Peter que había negado a nuestro Señor Jesucristo, that had filled the Lord Jesus Christ, interpretando la palabra con una precisión y un denuedo, he interpreted the word in such an accuracy and boldness que las personas se convertían al Señor. that people converted to the Lord. La Biblia nos muestra The Bible shows us que la sanidad del cojo es una muestra clara that the healing of the lame was very clear del propósito divino of the divine purpose para la operación de los milagros. for the operation of miracles. Al meditar en esta palabra me resalta la pregunta: When meditating in this word, the question stands out to me. ¿cuál fue la razón que motivó a Dios What was the reason that motivated God a realizar este milagro? to do this miracle? No podemos negar que la primera razón por la que Dios produce el milagro We can't deny that the primary reason that God performed this miracle fue por el amor y la compasión hacia el cojo. was because of the love and the compassion for the lame man. Otra de las razones que podríamos identificar en este incidente Another reason we can identify in this incident es que el Señor quería que los incrédulos vieran sus obras is that the Lord wanted the non-believers to see His works y glorificaran su nombre. and that they glorify His name. Pero la razón que destaca este incidente, But the reason this incident stands out, o la razón que domina en este milagro, or the reason that this dominates the miracle, era atraer la atención de los religiosos it was to attract the attention of the religious people que frecuentaban aquel lugar. that they frequently went to that place. Era un lugar famoso. It was a famous Le place. llamaban la puerta de la hermosa. It was called the door of the beautiful. Los comentaristas relatan que tanto los fariseos como los saduceos The people who comment, the Pharisees and the Sadducees, tenían de costumbre gloriarse en dar limosna en lugares como esos. they accustomed to give alms in those places, Lugares donde ellos pudieran ser vistos por la gente. in places where they can be seen by people. Dios quería despertar en ellos la fe God wanted to awaken them to faith para que recibieran la salvación de su alma. so that they can receive the salvation of their soul. Ahora bien, el autor de los Hechos nos muestra Now the author of Acts shows us algunos detalles que debemos de considerar. some details that we should consider. Lo primero que yo observo en la palabra es The first thing that I observe in the word is la devoción de los apóstoles en su caminar. the devotion of the apostles in their walk. Ellos tenían por costumbre el orar. They accustomed to pray. Lo segundo que la palabra destaca es The second thing that the word brings out is el amor y la compasión que ellos mostraron por aquel hombre inválido. the love and the compassion that they showed for that lame man. Te hablo de esto porque estas son características I talk to you about this because these are characteristics que nosotros como hijos de Dios las debemos demostrar. that we as children of God we should show. Cada vez que alguien se toma la tarea de orar por ti,
el pasado, In the past, cuando a mí me decían Dios te bendiga, when they would tell me, God bless you, yo no sabía la importancia de lo que era que te echaran la bendición. I didn't know the importance of when they blessed you. Yo pasaba por alto lo que la persona realmente decretaba sobre mi vida. I was overlooking what that person was decreting over me. También puede ser que alguien esté aquí sentado Maybe somebody here that is sitting down, y menosprecie la oración de un hermano. they reject a prayer of a brother. Pero cada vez que alguien toma el detalle de orar por ti, But every time someone takes the time to pray for you, está mostrando they are showing el amor que tiene por tu vida. the love that they have for your life. Cada vez que alguien se tome la tarea de orar por ti, Every time a person takes the time to pray for you, está mostrando un gesto de amor. they are showing an act of love. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen to that? Otra de las observaciones que puedo hacer en esta escritura es Another observation that I can make in the scripture is que los apóstoles en ese momento no tenían recursos materiales. that the apostles in that time, they didn't have the resources. No tenían nada para ofrecer. They didn't have anything to offer. Pero espiritualmente hablando, But spiritually speaking, andaban en abundancia. they were walking in abundance. Estaban llenos de la gloria de Dios. They were filled with the glory of La God. palabra dice que los apóstoles atribuyeron toda la gloria al Señor. The word says that the apostles, they gave tribute to the glory of God. Todos sabemos que para lograr dar algo, Because we all know that in order for us to achieve, to give something, primero debemos poseerlo. we first have to possess it. ¿Cómo podríamos dar alegría si no la tenemos? How do we give joy if we don't have it? ¿Cómo podríamos dar amor sin haber experimentado el amor de Dios? How do we give love if we haven't experienced the love of God? ¿Cómo podríamos compartir una palabra sin primero haberla recibido? How can we share a word if we have not received it first? No podemos dar lo que no hemos recibido. We cannot give what we have not received. Ahora Pedro, lleno del Espíritu de Dios, Now Peter, filled with the Holy Spirit, le dijo al cojo, tells the lame man, de lo que tengo te doy, what I have, I give to you. de lo que tengo te doy. What I have, I give to you. Es evidente que tanto Juan como Pedro It is evident that John and Peter, estaban rebosando del poder de Dios, they were rejoicing of the power of the Lord, por lo que contaban con una gran fe en el nombre de Jesús. for which they were counting with a great faith in the name of Jesus. Ahora bien, cuando yo estudio la vida de los apóstoles, Now, when I study the life of the apostles, amados hermanos, hay que estudiar la vida de los apóstoles. beloved brothers, we have to study the life of the La palabra apostles. dice que la iglesia crecía The word says that the church was growing porque seguían la doctrina de los apóstoles. because they were following the doctrines of the apostles. Cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando de un templo, When we're talking about a church, we're not talking about a estamos temple. hablando de ti y de mí. We're talking about you and Y I. si la palabra dice And if the word que says la iglesia crecía that the church was porque growing seguían la doctrina de los apóstoles, because they were following the doctrine of the si apostles, hay algo que tenemos que estudiar, if there's something that we gotta es study, la doctrina de los apóstoles. it's the doctrines of the apostles. ¿Cuántos están conmigo? How many of you are with me? Ahora bien, cuando yo estudio la vida de los apóstoles, Now, when I study the life of the apostles, si hay algo de lo que yo me doy cuenta, Joseph, if there's something that I notice is es que ellos habían caminado con Jesús they had walked with Jesus y habían recibido una palabra. and they had received a word. Mira lo que dice Juan 14, 12, 14, del 12 al 14. Look what John 14, 12 through 14 says. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Look what it says. Most assuredly I say to you, he who believes in me, the work that I do, he will do also, and greater works than these he will do, because I go to my Father. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in his Son. Ahora vuelve y lo repite y dice, si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. And I will repeat, if you ask anything in my name, I will do. El texto sagrado nos muestra el propósito de los milagros. The sacred text shows us the purpose of the miracle. La palabra dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. The word says so that the name of the Lord be glorified in the Son. ¿Cuántos son hijos aquí? How many of you are
hacer The only thing you need to do es recibir su palabra. is to receive His word. Es recibir su palabra. Is to receive His word. Cuando Juan y Pedro subían a orar a las 3 de la tarde When John and Peter would go up to pray at 3 in the afternoon, y se encuentran con el cojo de la hermosa, and they find themselves with the lame man, lo primero que ellos hacen es the first thing that they do is llamar su atención. they call their attention. Míranos, Look at us. míranos. Look at us. Es que cuando tú vas a decretar una palabra, Is that when you're going to give a word, tú no puedes decretar una palabra por decretarla. you can't decree a word just to decree it. Tú tienes que llamar la atención. You got to call their Porque attention para que esa palabra cobre vida, so that that word take life. la persona tiene que atesorarla en su The corazón. person has to treasure it in their hearts. La persona tiene que atesorarla en su The corazón. person has to treasure it in their hearts. Míranos. Look at us. Ellos querían preparar el corazón del hombre They wanted to prepare the heart of the man para que pudieran recibir su milagro, so that they can receive their miracle, para que pudieran recibir su sanidad so that they can receive their healing, y mucho más que eso, and much more than that, para que pudieran recibir la restauración espiritual en su vida. so they can receive the restoration, the spiritual restoration in their life. Amados hermanos, de nada vale Beloved brothers, yo ser sano de un pie y que mi alma se pierda. Aleluya. there's Aleluya. Santo nothing's Dios. worth if I lose my soul. Aleluya. De nada vale yo ser sano de un pie y que mi alma se pierda. There's nothing's worth if my foot is healed, but my soul gets lost. Ellos querían que él recibiera su sanidad, He wanted them to receive their healing, pero mucho más que eso, but much more than that. ellos querían que Santo. fuera restaurado espiritualmente. They wanted much more than that for them to be restored. La escritura nos enseña que cuando una persona empoderada del Espíritu Scripture teaches us that when a person is empowered by the Spirit, invoca el nombre de Jesús, they invoke the name of Jesus. cosas maravillosas suceden. Wonderful and great things happen. En el milagro del cojo de la hermosa se encuentran 3 protagonistas. In the miracle of the lame man, there's 3 main people, main characters. El Dios de la gloria, The God of glory, el instrumento que usó para realizar el milagro the instrument that he used to do the miracle, y el cojo. and the lame man. Aquí está el Dios de la gloria. Here is the God of glory. Aquí estamos los instrumentos que Dios quiere usar Here he has the instruments that he wants to use para sanar a las personas que están cojas, to heal the people that are lame, espiritualmente hablando spiritually speaking y físicamente hablando. and physically speaking. La pregunta que me hago es, The question that I ask myself is, ¿estás dispuesto a ser usado por Dios? are you willing to, ¿Estás dispuesto a ser usado por Dios? are you willing to be used by God? ¿Cuántos están dispuestos a ser usados? How many of you are willing to be used by Si God? tú quieres ser usado por Dios, If you want to be used by God, lo único que tienes que hacer es recibir la palabra que Dios ha dado para tu vida. the only thing you have to do is receive the word that God has given to your life. Recibir la palabra que Dios ha dado para tu vida. Receive the word that God has given to your life. Ahora bien, cuando yo leo esta escritura, Now, when I read this scripture, algo que me llama la atención es que los apóstoles something that calls my attention is that the apostles, conocían cuáles eran los elementos necesarios para realizar un milagro. they knew what they needed to be able to realize a miracle. Dice, no tengo ni oro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. They said, I have no silver or gold, but what I do have, I give to you. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. In the name of Jesus of Nazareth, get up and walk. Cuando yo medito en esa palabra, When I meditate in that word, el primer elemento que ellos reconocían the first element that they recognized para hacer un milagro to do a miracle era la palabra de Dios. was the word of God. Lo segundo que yo observo en esta palabra era The second thing that I observe in this word is que ellos conocían el poder que había en el nombre de Jesús. that they knew the power that there was in the name of Jesus. Ellos sabían que el nombre de Jesús era la clave para que se realizara el milagro. They knew that the name of Jesus was the key to be able to make the miracle. Ellos sabían que en el nombre de Jesús estaba la autoridad máxima en el mundo. They knew that in the name of Jesus there was a maximum authority. Y los otros elementos que ellos conocían eran la fe y la acción. And the other elements were the faith and action. Amados hermanos, la fe y la acción siempre van cogidas de la mano. Beloved brothers, faith and action go together. Nuestro hermano Santiago
Our brother James says that faith without works is dead. Ellos no solo declararon la palabra, They not only declare the word, ellos no solo llamaron la atención, they not only call their sino que attention, ellos extendieron su mano but they also extended their y hand. le dijeron, míranos, And they said, look at us, levántate get up y anda, and walk. míranos, Look at us, levántate get up y anda. and walk. Ellos no solo usaron la fe, They not only use faith, ellos accionaron, they also action. Aleluya. ellos accionaron. They action. La fe y la acción siempre van de la mano. Faith and action always go together. Amados hermanos, el miércoles pasado Beloved brothers, last Wednesday, tuve la bendición de ir a trabajar a la ciudad de Leila. I had the blessing to go and work in the city of Lakeland. Cuando llego por la mañana, And when I get there in the morning, voy a pintar unos apartamentos, I go paint these apartments. me presento en la oficina, I present myself in the office. le pregunto a la muchacha que entrega las llaves, I ask the girl that gives the keys, hola, ¿cómo usted se encuentra? hi, how are you today? Y la muchacha me dice, muchacho, tengo un pie que no lo puedo afirmar. And he says, man, I have this foot that I can't even affirm it. It's hurting. Yo estaba estudiando esta palabra And I was studying this y word. empecé And I started. a celebrar. And I started to celebrate. Y le dije, ¿crees en Dios? And I asked her, do you believe in Y God? me dijo, sí. And she said, yes. Dice, ¿me permites orar por Do ti? you allow me to pray for you? Sí. Yes. Y puso la cabeza. And she put her head. Y en mi mente yo And dije, in my mind I said, ya está sana. if she's already healed. Y dije, en el nombre de And Jesús, I said, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, declaro la palabra de sanidad sobre I ella. declare the word healing over her. Se sana en el nombre de Be Jesús. healed in the name of Jesus. Yo me fui. I left. El compañero que estaba conmigo dijo, wow, The guy that was with me said, wow, qué experiencia más hermosa yo he tenido contigo. what a beautiful experience I had with Y yo you. le digo, tú puedes hacer lo mismo. And I told him, you can do the No same. necesitas ser pastor para orar por ahí. You don't need to be a pastor for you to pray for him. Si eres hijo, eres heredero. If you are a child, you are an inheritor. Tienes el poder para sanar dentro de ti. And you have the power inside of you to heal. Para hacerte cuento largo corto, To make the long story me short, voy, I go, pintamos los dos we apartamentos. painted the two apartments. Cuando regreso a buscar mi licencia y entregar las llaves, When I go pick up my license and give the keys, ¿cómo te sientes? how do you feel? Ay, gracias por orar por mí. Oh, thank you for praying for Desde me. que tú saliste de esa The puerta, moment you left those doors, el dolor se fue the contigo. pain left with you. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Gloria a Amigos, hermanos, ninguno de nosotros None of us tiene poder para sanar. has power to heal. Pero cuando nos ponemos a la disposición de But Dios, when we put ourselves in God's disposition, cuando portamos una palabra en nosotros, when we have a word inside of us, cuando sabemos el poder que hay en el nombre de Jesús when we know that we can claim in the name of y Jesus, nos disponemos a servirle para su obra, and we put ourselves to work in His work, cosas maravillosas suceden. great things happen. Cuando tú tienes una palabra, When you have a word, cuando tú tienes un nombre, when you have a name, cuando tienes fe y accionas, when you have faith and you action, el resultado es the result is manifestación del reino. manifestation of the kingdom. Aleluya. Manifestation of the kingdom. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Hallelujah. Sorry, I wanted to talk in tongues. Es maravilloso porque ellos no tenían plata ni oro, It's wonderful because they didn't have any gold or silver, pero tenían poder para sanarlo. but they had power to heal them. Ellos habían recibido una palabra. They had received the word. Ellos habían recibido la promesa del Padre. They received the word of the Father, the promise of the Father. Dice, pero recibiréis poder It says, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. for you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you,
you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Amados hermanos, ellos Beloved brethren, no solo recibieron la palabra, they not only received the word, ellos obedecieron hasta obtener el resultado de esa palabra. they obeyed up to they got the result of the word. Ahora, el problema que yo puedo identificar en este tiempo es Now the problem that I can identify in this time is que muchas de las personas llegan a la casa de Dios that many people come to the house of the Lord en busca de un milagro, seeking a miracle, en busca de una experiencia sobrenatural. seeking a supernatural Y experience. no hay nada de malo en eso. And there's nothing wrong with that. No me malentienda. Don't misunderstand me. A mí me gustan los milagros. I like the A mí miracles. me gusta gozarme en la presencia. A mí me gusta que los moños se muevan. I like the pair move. Yo creo en el movimiento pentecostal. I believe in the move of the Y me Pentecostal. encanta todas esas cosas. And I love all those things. Ahora el punto que quiero resaltar en esta hora Now es the point that I want to make now is que nosotros los hijos de Dios that we, the children of God, debemos de estar conscientes we should be conscious que nuestro alimento espiritual es la palabra de Dios. that our nutrition is the Word of God. Nuestro alimento espiritual es la palabra de Dios. Our spiritual nutrition should be the Word of God. La palabra de Dios te sana, te liberta y te transforma. The Word of God heals, transforms, and delivers you. Cuando pasamos tiempo en la presencia de la palabra de Dios, When we spend time in the presence of the Word of God, es cuando somos llenos it is when we are filled del Espíritu de Dios. of the Spirit of God. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesus said, the words that I have spoken are spirit and life. En otra ocasión dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. In another occasion, he said, my word, El cielo y la tierra heaven pasarán. and earth will pass, but my word will never pass. Los discípulos conocían todas estas cosas. The disciples knew all these things. Ellos caminaron de la mano del verbo encarnado. They walked by the hand of the Verb. Ellos caminaron de la mano de Jesús. They walked holding Jesus' hand. Recibieron su palabra. They received His word. Y ahora se encontraban siendo testigos de la sanidad del cojo. And now they were being witnesses of the healing of the lame man. Amados hermanos, Beloved brethren, tenemos que volver a la palabra. we got to go back to the word. Tenemos que volver a la palabra. We got to go back to the word. Cada vez que Dios permite Every time that God allows o genera un milagro, or generates a miracle, se genera una reacción. something is generated. Una acción produce una reacción. An action creates a reaction. Ahora, lo que tenemos que ver cuál es el motivo Now what we got to see is what the motive del por cual el Señor hacía los milagros. of why God did the miracles. Cuando yo estudio la palabra, el motivo de los milagros era para que los incrédulos When I studied the word, the miracles were for the non-believers vinieran a sus pies. will come to His feet. Y no es que Él no haga milagros entre su pueblo. And it's not that He doesn't do miracles among His people. No es que no haga maravillas entre su pueblo, ¿no? It's not that He does wonders in His people. Pero Él prefiere trabajar con sus hijos But He prefers to work with His children por medio de una palabra de Dios. through a word of God. Por medio de una palabra. Through the word of God. Amados hermanos, te voy a compartir varias historias en la Biblia Beloved brothers, I'm going to share various stories in the Bible que confirman esto de lo que yo te estoy hablando. that confirms of what I'm speaking of. Desde Génesis a Apocalipsis, From Genesis to Revelation. Dios nos da historias que confirman de lo que yo te estoy hablando. God gives us what I'm talking about. En Génesis 1 nos habla de la creación In Genesis 1, He speaks of His creation. y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, And He said in the beginning, God created heaven and earth. y la tierra estaba desordenada y vacía, And the earth was void. y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, And it was over the waters. y el Espíritu de Dios se movía And the Spirit of God moved sobre la faz de las aguas. over the waters. Amados hermanos, cuando tú miras esa palabra, Beloved brothers, when you look at that lo word, que tú puedes observar es un caos.
What you can see is a chaos. Y quizás ese caos en muchas de las ocasiones representa nuestra propia vida. And maybe that chaos represents our own life. Lo que te quiero decir con esto es What I want to say with this is que en medio de ese caos, that in the midst of that chaos, el Espíritu Santo the Holy Spirit of God dice, hágase la luz, says, let there be light. y se hizo la luz. And light was there. Cuando tú recibes la palabra de Dios When you receive the word of y a God, tu vida llega una enfermedad to your life comes a y tú sickness, estás empoderado por el Espíritu Santo, and you are empowered by the tú Holy le dices a la enfermedad, Spirit, you tell sickness, hágase la luz, let there be light. y se hace la luz. And light is done. Cuando tú tienes un problema financiero, When you have a financial tú problem, le hablas a tus finanzas and you speak to your y le das finances, la orden de que se haga la luz, and then you order it to be light, se hace la luz. the light is done. Aleluya. Santo. Aleluya. La diferencia está And the difference is in de dónde where tú has recibido tu palabra. have you received your word? Si tú has llegado aquí If you have come here, a escucharme aquí, a mí, you came here to hear me, vas a salir por esa puerta igual que como entraste. then you're going to leave here the same way you came in. Pero si cuando tú vienes aquí, But when you come here, tú logras escuchar la voz de Dios. you allow yourself to hear the word of Si God. tú logras escuchar la voz de Dios, If you achieve to hear the yo word of te God, puedo asegurar I can assure que you tú no vas a salir como entraste. that you're not going to leave the Porque same cuando way. Dios habla una vida, Because when God brings you a life, la vida es transformada. the life is transformed. Aleluya. Yes. Muchos venimos en busca de milagros, Many of us come seeking miracles, de experiencias, experiences. cuando nuestro deber debe de ser venir en busca de una palabra de dirección para nuestra vida. But what we should be looking for is a word of direction for our life. Una palabra de dirección para nuestra vida. A word to direct our life. Cuando vemos la historia del aceite de la viuda, When we look at the word of the widow's oil, cuando la viuda fue donde el profeta, when the widow went to the prophet, ella le cuenta lo que estaba sucediendo en su hogar. she tells him what was happening in her house. El esposo había muerto, Her husband had died. el jefe quería venir por sus hijos Her boss wanted to come for her children para cobrar una deuda. to come and get a debt. El Señor reprenda al diablo. I rebuke the devil in this time. That the Lord rebukes the devil. Pero ella va donde el profeta. And so she goes to the prophet. Y el profeta no oró para que Dios hiciera un milagro. The prophet did not pray for God to do a El miracle. profeta le dio una palabra de dirección para su vida. The prophet gave her a word of direction for her Él life. le hace una pregunta. He asks her, ¿Qué tienes en tu casa? what do you have in your house? ¿Qué tienes en tu casa? What do you have in your La house? mayoría de las veces la bendición la tenemos en nuestra propia casa. The majority of the time, the blessing, we have it in our own house. Pero como estamos tan enfocados But because our focus en las situaciones de la vida, is in the situation of life, lo pasamos por alto. we overlook it. Santo. Lo único que tengo es una vasija llena de aceite. The only thing I have is a vase filled with oil. Casi no. Aleluya. Aleluya. Pero el profeta le dijo But the prophet told her una palabra de instrucción para su vida. one word of direction for her life. Manda a tus hijos Go send your children a que busquen más vasijas. so that they can go get more vases. Santo. Vacía, vacía. Vasijas, vasijas. Empty vases. Vasijas, vasijas. Empty vases. Los hijos salieron en busca de nuevas vasijas. Her kids went out to get new La vases. bendición no dejó de fluir And the blessing did not stop hasta flowing que se acabaron las vasijas vacías. until all the empty vases were done. Dentro de ti hay aceite. Inside of you there's oil. Dentro de ti hay Inside of aceite. you there's oil. ¿Cuándo te vas a vertir en una vasija When vacía? are you going to change into that? Santo.
El problema es que queremos ver gloria, The problem is that we want to see glory, pero no queremos trabajar el reino. but we don't want to work the kingdom. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. En Lucas 5 hay otra historia In Luke 5, there's another story que conocemos como la pesca milagrosa. that we know as the miracle catch. Parafraseando la historia, Paraphrasing the story, dice que luego de los discípulos o los apóstoles haber pescado toda la noche, after the disciples had fished all night, llegaron a la orilla they went to the seashore. y nuestro Señor Jesús se monta en la barca de Pedro And Jesus Christ gets in the boat of Simon. y le ruega que la despegue de la orilla un poco. And he asks them to move it out of the shore. Y enseñaba a las multitudes y luego de terminar de enseñar y predicar su palabra, And after he finished preaching and teaching his word, le dice a Pedro, he tells Peter, Pedro, boga mar adentro. go deep in the sea. Y meditaba yo en la palabra. And I was meditating Y the yo me word. imagino que Pedro decía, pues si aquí es que el pescador soy yo. But I can imagine Peter saying, but I'm the fisherman. Tú no puedes saber más de pesca que You yo. cannot know more of fishing fish than me. Yo me imagino a Pedro en su frustración. I can imagine Peter in his frustration. Hemos estado toda la noche We've pescando. been all night fishing. No ha caído ni un pececito. I haven't bring out one little fish. Y ahora él nos dice que boguemos más And adentro. now he tells us to go deeper in. Aleluya. I'm going. Sin embargo, However, obedeció he obeyed la palabra del Señor. the word of God. Señor, He said, Lord, hemos estado pescando toda la noche. we have been fishing all night. Mas en tu palabra echaremos la red. But in your word we will put. La palabra dice que cuando echaron la red, And the word says that when they put the net, fueron tan llenas de peces que se querían romper. there were so many fishes that the net wanted to break. La pregunta que yo te hago es, The question that I ask you is, ¿qué fue lo que hizo que ocurriera la pesca milagrosa? what made the miracle happen? ¿El conocimiento de Pedro The knowledge of Peter o la palabra de Dios? or the word of God? Gloria acá. Hallelujah. Santo. Aleluya. Praise God. El poder de una palabra, The power of a word, el poder de un nombre, the power of a name, la fe y un accionar the faith and the action nos llevan a solucionar nuestros problemas. takes us to bring a solution to our problems. Yes. Aleluya. Estoy terminando. I'm concluding. Amados hermanos, concluyo con esto. I conclude with this. Aleluya. Cuando yo estudio la Biblia, When I study the Bible, yo puedo ver, I can see. y lo que he compartido con ustedes pueden visualizar también, And what I have shared with you, you can visualize it yourself. que los apóstoles no solo recibían la palabra de Dios, That the apostles not only received the word of God, ellos cuidaban y atesoraban they also took la care palabra de Dios. and treasured the word of God. Ellos prestaban atención a lo que Jesús le decía They would pay attention to what cuando Jesus said caminaban de la mano. when they walked holding his hand. Ahora, la palabra, la Biblia establece The word establishes que la semilla es la palabra de Dios. that the seed is the word of God. Tenemos que ponerla. Santo. Ahora, cuando estudiamos el proceso de la semilla, Now, when I was studying the process of the seed, para que una semilla dé fruto, for a seed to give fruit, primero tiene que morir, it first has to die. tiene que ser procesada. It has to be processed. Acabamos de decir We just said que la semilla es la palabra de Dios. that the seed is the word of God. Solo una semilla. Esto me dice que lo primero que debemos de hacer es recibir la semilla. This tells me that the first thing we need to do is receive the seed. Significado. Luego, ingerirla. Then we have to digest it. Tenemos que comer de la palabra de We Dios. gotta eat of the word of God.
Aleluya. La semilla tiene que ser digerida en nuestro estómago The seed has to be digested in our stomach Exacto, eso es lo que hasta que sea absorbida en until nuestro it is cuerpo. observed by our bodies. dicen que así de pequeña es la fe Esto es que tú tienes. lo que entendemos cuando la palabra dice, This is what we understand when the word says, y el verbo and the verb se hizo carne became flesh, y habitó entre nosotros. and he abided in us. Y vimos su gloria And we saw his glory, como la del unigénito del Padre. Sí, sí. like the only child of the Father. Esto no surge de la noche a la mañana. This is not something that comes quickly. Los discípulos pasaron tiempo con Jesús, The disciples spent time with Jesus. caminaron de la mano They walked holding his hand, del verbo encarnado. of the Verb made flesh. Recibieron la palabra, They received the word, le prestaron atención, they paid attention, la pusieron por obra, they put it to works, la protegieron en su they corazón. protected it in their hearts, Y ahora ellos estaban and now they were presenciando el milagro del cojo de la luz. experiencing the miracle of the lame man. Amados hermanos, el rey David Beloved brethren, King David, no mandó al gigante por ser el rey David. he didn't kill the giant just because he was King David. El rey David no mandó al gigante por haber sido ungido por Dios. King David did not kill the giant just because he was anointed by God. Cada uno de nosotros hemos sido ungidos con el Espíritu Santo de Dios. Each and every one of us has been anointed by the Holy Spirit of God. Señor. Sí, Señor. David mató al gigante porque en su caminar diario David killed the giant because in his daily walk, él había luchado contra el oso y contra el león. he had fought against the bear and the lion. Él había experimentado la fidelidad de Dios en su vida. He had experienced God's fidelity in his life. Él caminaba mano a mano con Dios. He walked hand by hand with God. Tenía una vida de comunión con Dios. He had a life of communion with God. Cuando él se enfrenta a la situación del gigante, When he faces the situation of the giant, David vio diferente David saw it differently. a todos los demás. Sí, Señor. Everybody else. Mientras otros vieron un problema, While others saw a problem, David vio una oportunidad. David saw an opportunity. Mientras alguien vio un gigante, algo tan grande, While someone saw a giant, something so big, David vio una ventaja. David saw an advantage. Los demás decían, Everyone else was saying, demasiado de grande, he's too big. no podemos con él. We can't. David decía, And David was saying, es demasiado de grande, he is really great big. no puedo fallar. I can't fail. Boom. Y le tiró la piedra. And he threw the rock. Santo Jesús. Aleluya. Derribó al gigante. And he knocked down the giant. Pero él tenía una palabra. But he had a word. Tú vienes contra mí You come against me con espada y jabalina. with spears. Yo vengo contra ti I come with you. en el nombre de Jehová de los ejércitos. I come against you with the Jehovah. our Él Lord. sabía lo que era la palabra. He knew what the word was. Él sabía el poder que había en el nombre de Jehová. He knew what the power was in the name of Él Jesus. tenía la fe He had the faith y accionó and he actioned Jesús. en el nombre del Dios que le servía a él. in the name of the God that he served. Lo que te quiero decir con esto es What I want to tell you with this is que si te encuentras luchando con alguna situación, that if you find yourself struggling with a situation, tranquilo. don't worry. Quiere decir que todavía la semilla That means that the seed is still está debajo de la tierra. still under the dirt. Estás luchando. You're struggling. La semilla está muriendo. The seed is dying. No ha florecido It todavía. hasn't flourished yet.
que proteger You have to protect lo que has recibido de parte de Dios. what you have received on behalf of God. En Marcos 4, del 14 al 20 dice, In Mark 4:14 through 20, el sembrador es el que siembra la palabra. the sower is the one that sows the word. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. The sower sows the word, and these are the ones by the wayside where the word is sown. When they hear, Satan comes immediately and takes away the word that was sown in their hearts. Tenemos que cuidar We have to take care. la palabra que Dios nos da The word that God gives us para alimentar nuestra vida. to feed our life. Yes. El ladrón no viene más que a robar, matar y a The destruir. thief only comes to steal, kill, and destroy. Pero Jesús ha venido a darnos vida y vida en abundancia. But Jesus has come to give us life in abundance. Señor. Continúa diciendo, He continues saying, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. these likewise are the ones sown on stony ground, who when they hear the word immediately receive it with gladness. Pero no tienen raíz en sí, But they don't have roots, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. and they have no root in themselves, and so endure only for a time afterward. When tribulation or persecution arises for the word's sake, immediately they stumble. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Now these are the ones sown among thorns. They are the ones who hear the word, and the cares of this world, the deceitfulness of riches, and the desires for other things entering and choke the word, and become unfruitful. Amados hermanos, es nuestra responsabilidad Beloved brethren, it is our responsibility cuidar la palabra que Dios nos trae to take care of the word that God brings us, para hacernos crecer espiritualmente. to make us grow spiritually. Es nuestra responsabilidad It is our responsibility cultivar el terreno to cultivate the land donde la semilla de la palabra de Dios where the seed of the word of God, tú quieres que sea cultivada. you want it to be cultivated. Nosotros somos los que tenemos que arar el camino. We're the one who has to make the way. Somos los que tenemos que sacar los espinos. We're the ones who have to remove the thorns. Somos los que tenemos que velar We're the ones who have to watch al ladrón. to the thief. La palabra continúa diciendo, The word continues saying, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, but these are the ones sown on good ground. los que oyen la palabra y la reciben Those who hear the word and accept it, y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por and uno. bear fruit for 30-fold, some 60, and some 100. Amados hermanos, Beloved brethren, escucha lo que el Espíritu le dice a la iglesia. hear what the Spirit is saying to the church. Si oyes hoy mi voz, If today you hear my voice, no endurezcáis vuestros corazones. don't harden your hearts. Son. Al que tenga oídos para oír, Those who have ears to hear, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. hear what the Spirit is saying to the church. Dios quiere obrar en ti God wants to work in you, y Dios quiere obrar a través de ti. and God wants to work through you.
Ya es tiempo de caminar en la palabra de Dios. It's time to walk in the Word of God. Cada uno de los que estamos aquí Each and every one of us that are here, tenemos palabra para predicar we have word to preach al mundo entero. to the entire world. Señor. Lo que nos falta entender el poder que hay en el nombre de Jesús. All we have left is to understand that in the name of Jesus, Activar nuestra fe activate our faith y accionar and action para establecer el reino de Dios aquí en la so tierra. we can establish God's kingdom here on earth. Si hay alguien aquí enfermo If there's someone here that is sick, que quiere que oremos por usted, if you want us to pray for you, el altar está abierto. the altar is open.